hormona es una sustancia química que genera el organismo para regular ciertas funciones de este ante ciertas situaciones fisiológicas que se presentan, ¿no? Menciona el nombre de algunas. El organismo segrega varias hormonas como la prolactina, la testosterona, estrógenos, la hormona del crecimiento, el cortisol, entre otras, que se generan ante ciertas circunstancias y ante ciertas funciones que el organismo necesita en su ambiente. ¿Sabe alguna función específica, por ejemplo, de la prolactina? La prolactina se genera principalmente cuando el niño succiona la mama. Se genera esta hormona que estimula la producción de leche, por ejemplo, ¿no? Durante el crecimiento se genera la hormona del crecimiento, creo que es ATDH, si mal no estoy informado, que se genera donde se da crecimiento de tejidos, huesos, músculos, etcétera, ¿no? Entre otras funciones. Okay. ¿A través de dónde viajan las hormonas? La característica principal de las hormonas que los diferencia de los neurotransmisores, por ejemplo, es que las hormonas viajan por el torrente sanguíneo. No siempre se producen en el mismo lugar y se estimulan en el mismo lugar. Por ejemplo, las hormonas de prolactina y de crecimiento se generan en la hipófisis, pero se ven reflejados en otros órganos como son el mamario o el de los huesos, ¿no? En el caso del crecimiento. Okay. ¿Qué órgano produce las hormonas? Existen muchos órganos. Las glándulas suprarrenales generan adrenalina. Las glándulas, la glándula hipófisis, que se divide en dos, neurohipófisis y adenohipófisis, genera aproximadamente 9 hormonas que regulan comportamiento y regulan ese tipo de situaciones como la prolactina, por ejemplo, la oxitocina, la vasopresina que se genera en la glándula hipófisis. Entonces, diferentes glándulas del organismo, dispersos en todo el organismo, generan diferentes tipos de hormonas. ¿Qué son las gónadas y para qué sirven? Eso me redondo lo que son las jornadas. ¿Tienen relación las hormonas y la conducta sexual humana? Sí, generalmente en la conducta sexual la testosterona obviamente es ese tipo de hormona que ayuda a la conducta sexual del organismo, ¿no? A fomentar que haya contacto, que haya acercamiento, que haya cortejo, que haya apareamiento, etc. Algunas sustancias como la vasopresina y la oxitocina, después de tener contacto sexual, producen ese apego, que es lo que llamamos la hormona del amor, ¿no? Pero sí, varias de esas sustancias generalmente se encargan de regular la conducta humana en ciertas situaciones. Okay. ¿Cuál es la hormona del crecimiento y qué la produce? La hormona de crecimiento es aquella que se encarga, como ya he mencionado, de incrementar los tejidos, el tamaño de los huesos, etcétera, etcétera, y que se va deteriorando o se va disminuyendo esa producción conforme pasan los años. Hay algunos comerciales televisivos, algunos chantajes en donde dan ese tipo de hormonas supuestamente para rejuvenecer, pero prácticamente la función de la hormona no es tenerte joven, es crecer. Entonces, lo que algunos dicen de este tipo de consumo de hormonas es que obviamente estimula el crecimiento y siguen creciendo algunos órganos. Entonces, si se sigue consumiendo en edades adultas, quizás pueda ser más el prejuicio o el perjuicio que produce que los beneficios que tienen, ¿no? Okay. ¿Las hormonas influyen en el comportamiento o la conducta humana? Sí, las hormonas, algunas como la vasopresina, oxitocina, testosterona, adrenalina, noradrenalina, adrenalina cuando estamos, por ejemplo, asustados o que nos ataca un león, esta hormona nos prepara para la reacción física del cuerpo.